estudiantes de esta materia. Ustedes son expertos, analistas estructurales, expertos analistas de estructuras isostáticas. En todo este tiempo se han acostumbrado, han aprendido a analizar estructuras bajo el concepto de fibra media, bajo el concepto de representaciones de estructuras a través de los ejes baricéntricos. Pero nosotros tenemos también el concepto real de lo que significa un análisis estructural a través de barras prismáticas. Estas barras prismáticas nos dicen a nosotros, nos enseñan a nosotros a que todos los elementos estructurales tienen secciones y en estas secciones en cada una de estas secciones se pueden analizar las tensiones internas. Primeramente definimos lo que es una barra prismática. Es el volumen engendrado por el movimiento de una sección A. Ya hemos dicho que un elemento estructural tiene infinitas secciones transversales. Y esta sección A, al recorrer dentro de su centro de gravedad una curva plana, que es la que llamamos nosotros directriz o eje baricéntrico, o también la llamamos fibra neutra. Si esta sección A se mantiene plana en la normal o dentro del recorrido de la fibra neutra, entonces podemos decir que estamos con una barra prismática. La sección A puede variar de acuerdo a las dimensiones de cada uno de los elementos estructurales que nosotros estemos analizando. Esta sección A también en cada punto de nuestro elemento estructural consta de radios de curvaturas de la directriz o de la fibra neutra. Yo pregunto a todo el curso, ¿cuál es la otra definición de la fibra neutra? Según lo que vimos en la anterior clase, por 5 puntos. ¿Algún voluntario por 5 puntos? ¿Cuál es el otro concepto de fibra neutra según lo que vimos en la anterior clase en cuestión de deformaciones? También la llamamos la línea primitiva. Entonces solo se consideran piezas de pequeña curvatura. Por favor, yo les voy a pedir todo lo que respondan que sea a través del parlante para que no tenga que entrar los mensajes. Y aprovechen porque cada 5 puntos que yo regalo va para la nota final. El que tiene 49 puntos, si tiene esos 5 puntos adicionales, su nota final le da para aprobar. Entonces, si logra reunir hasta 20 puntos, si tiene 40, pasaría con 60 de nota final. Entonces, no desaprovechen, jóvenes, porque a final de semestre siempre me dicen, ayúdenme, ingeniero, ayúdenme, que tengo 49 y yo lo siento, pero yo ya ayudé bastante durante el semestre. Y a ustedes, si no saben aprovechar las preguntas que se hacen, respondiendo de manera correcta, ya no puedo tener o darles otro tipo de ayuda. Estas barras prismáticas, como seguimos viendo, al transformarse en elementos estructurales y al actuar sobre ellas un sistema de cargas, provocan que dentro de estas barras prismáticas o dentro de estos elementos estructurales aparezcan los estados tensionales de estos elementos estructurales.
Vale decir que si yo tengo una barra prismática, una viga, un elemento estructural, le agrego un sistema de cargas, este sistema de cargas va a generar dentro de esa barra prismática, dentro de ese elemento estructural, un estado de tensiones que se las llama solicitaciones. Esta es una palabra que siempre la vamos a tener, siempre la van a tener por delante, porque las solicitaciones, de acuerdo a las solicitaciones que se hace el refuerzo de las estructuras o el diseño de las estructuras. Estas solicitaciones no es más ni menos que los estados tensionales que puede presentar mi barra prismática o mi elemento estructural. Para determinar estos diferentes estados tensionales, siempre se debe conocer primero las condiciones de apoyo o sustentación de cada uno de los miembros que forman parte de la estructura. Cada uno de los elementos de esta barra prismática, o también si podemos analizar individualmente, siempre están unidos o anclados al terreno. Depende mucho de la sustentación de anclaje o el tipo de apoyo que nosotros tenemos. Podemos determinar 3 grados de libertad cuando actuamos en el plano, que son el desplazamiento vertical, desplazamiento horizontal y el desplazamiento rotacional, que lo vimos también la anterior clase. Hay una diferencia entre lo que son conceptos y solicitaciones que lo acabo de explicar muy claramente. El sistema de cargas de una barra prismática me genera solicitaciones internas. Estas solicitaciones internas son los estados tensionales de cada uno de mis elementos estructurales representados por barras prismáticas. Y estas solicitaciones, estos estados tensionales pueden ser tracción simple, compresión simple, flexión simple, cortante simple, pandeo y torsión. En hormigón 1, los que venzan la materia van a ver estos estados de tensiones y cómo se pueden diseñar de acuerdo a estos estados tensionales cada uno de los elementos estructurales. Inclusive hay una combinación de los diferentes estados tensionales que lo van a ver más a detalle en hormigón 1. Nosotros nos vamos a abocar a lo que es tracción, compresión, fricción, cortante, pandeo y torsión. Son los 6 estados tensionales básicos que podemos representarlos en barras prismáticas debido a la aplicación de cargas o de un sistema de cargas en las mismas. ¿De qué hablamos cuando decimos tracción simple? Es el estado mediante el cual las partículas del material, en nuestro caso, nuestro material va a ser hormigón armado, tienden a separarse. No necesariamente siempre se aplica tracción simple en el hormigón armado. Depende de qué material esté fabricado el elemento estructural. Su causa se puede explicar como 2 fuerzas de igual magnitud, pero de sentido contrario. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tenemos nuestra barra prismática, muy similar a la de la imagen de la izquierda, y a esa barra prismática yo le aplico una carga P, en la parte superior me va a aparecer como reacción la misma carga P, generando una tracción en todo el elemento. Este elemento internamente va a tender a soltarse. Entonces, cuando hablamos de este tipo de elementos, por ejemplo, elementos a tracción simple, ustedes saben que el hormigón
por sí solo no resiste esfuerzos a tracción. ¿Es correcto? Entonces, ¿cuáles son los elementos que pueden estar ligados netamente a este esfuerzo traccionante? Los cables de una grúa que levanta una carga. Cuando tenemos una torre grúa y necesitamos subir materiales a varios niveles, tenemos ahí en los cables una tracción pura, una tracción simple. Elementos estructurales de hormigón armado pueden tener algún tipo de tracción y para eso se hacen los refuerzos de acero. Llamamos estructuras de tracción simple a todos aquellos sistemas estructurales que actúan por su forma y están solicitados exclusivamente, o sea, tienen como solicitación exclusiva, solicitación interna, los esfuerzos de tracción. La deformación característica es el alargamiento en la dirección de la carga y acortamiento en las otras dos dimensiones. La ley de Bernoulli-Navier quiere decir que si tengo mi elemento estructural, le aplico cargas, una carga hacia abajo, arriba me va a aparecer la reacción, directamente ese elemento se me va a transformar en un elemento traccionado y se me va a deformar verticalmente. Vamos a tener estas deformaciones de este punto a este punto, o de este punto a este punto, y al mismo tiempo vamos a tener deformaciones transversales o deformaciones laterales. Este que era gordito se volvió más flaca y se alargó más. Obviamente estoy exagerando en el tema deformativo. Generalmente las deformaciones que trabajamos son deformaciones milimétricas. Los materiales aptos para este tipo de estructuras se caracterizan por su gran flexibilidad, o sea, pequeño momento de inercia transversal. Recuerden que en la clase anterior vimos lo que eran los momentos de inercia. Muy elevada resistencia a la tracción y poco extensibles. Esa es la característica de los materiales que están ligados a tracción simple, a tracción pura. Los materiales más resistentes a este tipo de esfuerzo, a este tipo de solicitación, es el acero y el aluminio. Cuando hablamos de compresión simple, como vemos en el gráfico de la derecha, un sistema de cargas está comprimiendo el esquema estructural, el elemento estructural, la altura disminuye y pueden ensancharse un poco más de su forma inicial. Estos elementos que resisten a la compresión simple, o dentro de los elementos que resisten a la compresión simple, los materiales que resisten a la compresión simple, tenemos la piedra, ladrillos de arcilla o los ladrillos adobito y el hormigón. El hormigón, ¿alguien me puede decir cuál es la resistencia del hormigón a la compresión del hormigón simple? Por 5 puntos. El cemento. 250. 210. 210. No. Ya. El primero que fue una damita, la primera damita que me respondió, por favor. ¿Cómo se llama? Lía Pinaya. Lía Pinaya. Ya tiene más 5 puntos, se lo voy a anotar, me hace recuerdo al finalizar la clase, ¿ya? Ya. Exacto, entonces, la resistencia a la compresión del hormigón. A ver, Lía, me dijo 210, me dijo. Sí. ¿Pero 210 qué? La anterior clase dijo que era 210 kilogramos. kilogramos
por metro cuadrado. Pero no me acuerdo. Kilogramos sobre centímetros cuadrados. Jóvenes, a ver, un ratito, ustedes están en séptimo semestre, materiales de construcción ya han pasado, ya han trabajado con hormigón, y es muy importante que nosotros en el cálculo estructural sepamos lo que es una resistencia del hormigón a la compresión simple. El hormigón, lo más bajo que podemos utilizar en estructura, la compresión del hormigón es 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Quiere decir que un centímetro cuadrado, un elemento de un centímetro cuadrado de ese hormigón, me tiene que aguantar 210 kilogramos. Esa es la resistencia a la compresión del hormigón. ¿Hay otros tipos de resistencia? Sí. Generalmente acá en nuestro medio se trabajan hormigones con resistencia a la compresión de 210, 250, 280, 300 y 350 kilogramos por centímetro cuadrado. Por favor, nunca se olviden de esos valores ni de sus unidades. El de 350 kilogramos por centímetro cuadrado quiere decir que ese hormigón, un elemento de un centímetro cuadrado, me aguanta 350 kilos. Eso es lo que me está tratando de decir con esta resistencia a la compresión. Entonces, por favor, no se olviden nunca de este concepto, porque de este concepto es lo que se parte para el diseño de estructuras de hormigón armado. Cuando hablamos de flexión simple, sabemos que directamente quien actúa es el momento flector, que me flexiona, como vemos en el gráfico derecho. Si yo tengo una barra prismática, un elemento estructural, le aplico una carga, esa carga me genera un esfuerzo flector, un momento flector, una flexión simple, que me provoca también una deformación en mi elemento estructural. En esta sección, el elemento estructural tiene componentes de esfuerzo cortante en los extremos y el momento flector máximo en la parte central cuando hablamos de una viga simplemente apoyada. El problema fundamental consiste en transferir cargas verticales de manera horizontal con el fin de salvar la distancia entre los apoyos verticales. Por eso decimos que la flexión es de gran importancia como mecanismo estructural. O sea, el esfuerzo flector me va a definir si mi elemento estructural está traccionado o está comprimido, en qué porcentaje, cuáles son de la línea neutra para abajo, de la fibra neutra para abajo está traccionado, o de la fibra neutra para arriba está comprimido, y en función a ese momento flector podemos definir la separación de los apoyos. Este esquema de comportamiento de una viga bajo flexión simple me informa, si vemos en la gráfica de abajo, que en la fibra superior, mi elemento se encuentra comprimido, y en la fibra inferior me informa que el elemento está traccionado. Eso es lo que llamamos el diagrama de momento flector. Si estamos hablando de una viga simplemente apoyada, el diagrama de momento flector vendría a ser, si es por una carga distribuida rectangular, el diagrama de momento flector vendría a ser una parábola de segundo grado, y aquí vamos a tener nuestro momento máximo. Entonces, para cubrir ese momento máximo es que nosotros colocamos la armadura de refuerzo, porque ese momento máximo me está generando tensiones que van a hacer flexar mi hormigón,
Y como el hormigón no resiste esfuerzos de flexión, por eso es que le pongo el fierro como refuerzo en las partes donde tenga los momentos flexionantes. Para eso es lo que ustedes en todo este tiempo se han vuelto muy capos calculando los diagramas de esfuerzo, que son momento normal y cortante. Ya sabemos que momento normal, cortante y torsor son los esfuerzos, los estados tensionales de mis elementos estructurales. Para las deformaciones no son iguales, sino que dependen de la disposición del material de cada estructura. De acuerdo al material, nosotros vamos a tener las distintas deformaciones. De ahí es que surge el concepto de rigidez de una pieza que trabaja flexión. Esta rigidez no depende de la cantidad del material que tiene su sección transversal, sino que depende de qué material está dispuesto a lo ancho y a lo alto de dicha sección. Para saber la rigidez depende mucho el tipo de material con el que estamos hablando. Fíjense en el gráfico de la derecha, este material, yo tengo una viga que está verticalmente y ahí le aplico una carga. Entonces, por el momento de inercia, esta sección me va a generar menos deformación que la viga que tenemos a la derecha. Por lo tanto, si esta viga tiene menos deformación que la de la derecha, podemos decir que esta viga o este elemento estructural es más rígido que el elemento que vemos en el lado derecho. Es muy importante el concepto de rigidez que se pueda entender. El esquema de transmisión de carga de todos los elementos de tracción hacia los cimientos viene de la siguiente manera. Si yo tengo una viga y tengo dos columnas y tengo mi cimentación, todas las cargas que yo tenga en mi viga, partiendo siempre desde la losa, vamos a hacer de cuenta que esa es mi losa. El sistema de carga, todas las cargas que tenga sobre esa losa, absolutamente todas las cargas que yo tenga sobre esa losa, se van a repartir dividiendo el área de influencia de esa viga. Esta distancia, y sobre esta viga vamos acá a tomar la parte media, esta carga media. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo esta losa, que mide esa losa, vamos a decir 4 metros de largo, y sobre esa losa tengo una carga Q, que esa carga Q tiene 2 toneladas por metro cuadrado, perdón, mi MS media mala, 2 toneladas por metro cuadrado. Quiere decir que en esta losa que vemos acá, en toda el área, vamos a tener 2 toneladas por metro cuadrado. Y si esa losa mide 4 por, pongámosle 5, entonces vamos a tener 20 metros cuadrados. Quiere decir que sobre esta viga, si la dividimos a la mitad y multiplicamos esas 2 toneladas por la mitad, multiplicamos por la mitad de los 4, vamos a tener 4 toneladas por metro. Esas 4 toneladas por metro es la que van a actuar sobre
la viga por la cual estoy trabajando. ¿Se entiende? ¿Alguien no entendió esa parte? ¿Puede reiterar de nuevo, ingeniero? Bien, le voy a explicar nuevamente. Me dicen, ingeniero, calcúleme esta viga, por favor, sus esfuerzos internos. Y yo tengo esta losa. Y esa losa va a tener una carga Q igual a 4 toneladas por metro cuadrado. Y si yo tengo esa carga 4 toneladas por metro cuadrado, entonces eso significa, si yo tengo de aquí hasta allá 4 metros, y yo tengo de separación entre columna y columna 5 metros. Entonces me dice, ingeniero, ¿qué carga va a tener esta viga? Lo que yo hago es separo la losa a la mitad y por lo tanto a la mitad voy a tener 2 metros, ¿no es cierto? Esta es el área de influencia que vamos a tener en ese elemento estructural, en esa losa. Esta es mi área de influencia. Por lo tanto, si esta carga es 4 toneladas, si esta carga es 4 toneladas por metro cuadrado, yo eso lo multiplico por la longitud transversal para que la carga sea longitudinal. Fíjense, si yo lo multiplico, aquí es 2 metros, si yo lo multiplico por 2 metros, entonces voy a tener 8 toneladas por metro. Esas 8 toneladas por metro son las que van a estar como carga en la viga. ¿Se entiende? Más claro, gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien no entendió? Entonces, esa es la manera de cómo transmitir las cargas a los elementos estructurales. Vámonos por otro ejemplo más real. Ingeniero, y también se podría utilizar. Bien, creo que ya ingresaron todos. Permítame un segundito, por favor. Bien, les voy a dibujar una muy similar al que vimos en el gráfico anterior. Si yo tengo una columna, tengo otra columna, de ahí tengo una viga. Esa viga tiene su sección.
Esa es la sección de la viga. Y vamos a suponer que es la misma sección de la columna. Aquí lo mismo, vamos a tener la sección de la columna. Y aquí vamos a tener la sección de la viga. Y sobre esa viga se apoya una losa. Puede ser de vigueta, en fin. Y vamos a suponer que esa losa va a tener una sobrecarga en todo el área de la losa. Entonces, esa carga que va a haber en todo el área de la losa vamos a hacer de cuenta también que esto mide del eje de la columna hasta el borde de la losa y del eje de la columna hasta el otro eje de la columna. ¿Estamos de acuerdo? Me dice que esa carga Q va a ser igual a algo más. Es una sobrecarga de uso y como sobrecarga de uso generalmente se utiliza esa sobrecarga de uso. Entonces, esta losita me soporta 250 kilogramos por metro cuadrado. Esa es la carga que va, la sobrecarga que va a aguantar esta losita. Yo quiero saber qué carga voy a tener sobre mi viga. Yo quiero saber qué carga me va a actuar sobre el eje de la viga. Quiero saber una carga distribuida, uniforme. ¿Correcto? Entonces, lo primero que tengo que hacer, mi carga distribuida sobre la viga, vamos a llamarla Q', la voy a sacar a través del área de influencia. ¿Qué quiere decir el área de influencia? Que esta losa, la mitad de la viga, la mitad de la losa, perdón, van a distribuirse esa carga. La mitad de esa carga distribuida va a actuar sobre esta de acá y la otra mitad va a actuar sobre la viga. Entonces, esto me va a medir, si habíamos dicho que medía 4 metros, el total era 4 metros. Si yo digo la mitad, entonces del eje a la mitad de la viga, ¿cuánto voy a tener? Voy a tener 2 metros. Esto aquí. 2 metros. Entonces, el área que está actuando la carga que estamos viendo en la pantalla
va a ser de 2 por 5. Habíamos dicho que esto de acá es 5. 5. Entonces, y como yo quiero mi carga distribuida con las flechas verdes así sobre el eje, sobre el vano de 5, lo que tengo que hacer es multiplicar por la longitud transversal. Fíjense, aquí tengo por metro cuadrado, pero si yo ese 0.25 toneladas por metro cuadrado lo multiplico por 2 metros, lo multiplico por la longitud transversal a la distribución que yo quiero obtener mi carga. Entonces, mi carga distribuida, Q' va a ser igual a 0.25 por 2, 0.50 toneladas por metro lineal. Porque metro cuadrado con metro se van y me queda solamente metro lineal. Entonces mi carga Q va a ser igual 0.50 toneladas por metro lineal. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda? Si yo quiero distribuir esta carga sobre este eje de acá, entonces calculamos la mitad por área de influencia. La mitad de esta losa sería 2.5. Entonces, la carga por metro cuadrado 0.25 por la distancia transversal al eje donde yo quiero utilizar mi carga distribuida. ¿Se entiende? Ese concepto necesito que lo sepan bien, que aprendan bien lo que es distribuciones de carga, porque es pregunta de examen. Necesito que me distribuyan carga. Yo les voy a entregar un pórtico con una carga por metro cuadrado y quiero que distribuyan la carga sobre la viga. Por eso es que si alguien no está entendiendo, pregúnteme. Si me preguntan 10, 20 veces, este es el momento de aclarar sus dudas. ¿Se entiende? ¿Alguien no entendió? ¿Se entiende bien esta transferencia de carga? ¿Se entiende bien? Bien. Sí, Ingeniero, Dígame. ¿y no se ocuparía los 4 metros que había o simplemente solamente la mitad se ocupa? Por eso les estoy diciendo, si yo quiero la carga sobre esta viga que tenemos acá, la voy a pintar con este color. Si yo quiero la carga de esta viga de acá, tenemos que utilizar transferencia. Vamos a hacer de cuenta que al otro lado, que acá al otro lado hay otra viga. Ahí hay otra viga. ¿Ya? Vamos a hacer de cuenta. Entonces, para yo distribuir esta carga de 0.25 toneladas por metro cuadrado, para distribuirla sobre esta viga y sobre esta viga, que son las flechitas verdes, entonces tengo que tomar el área de influencia. ¿Qué quiere decir? Que si son 2 vigas donde yo quiero distribuir, la tengo que dividir entre 2. Y esta área que tenemos acá, va a ir sobre esta viga, y el otro área, esta área que tenemos acá, va a ir sobre esta viga de acá. ¿Me hago entender? Sí, en caso que sea voladizo, ya simplemente uso toda la longitud.
¿cierto? Exactamente. ¿Cómo se llama usted? Isabel Bermúdez. Bien, Isabel Bermúdez. Se ha ganado 5 puntos. Me entendió perfecto. Bien, en caso de que sea un voladizo, ya ahí se toma toda la longitud. Y ya toda esa longitud multiplicado por 5, o sea, multiplicamos por 4 y ya tenemos la carga por metro, tonelada por metro lineal. Hagámoslo el ejemplo. Hagamos de cuenta que no hay viga acá, que solamente tenemos esta viga y esto es un voladizo. Entonces, ahí mi carga Q, en ese caso mi carga Q, ya va a ser por todo el tramo que es 4 metros. Entonces, esta carga Q' va a ser igual a 0.25 toneladas por metro cuadrado multiplicado por mi 4 metros. Si fuera voladizo. ¿Me entienden? ¿No es cierto? Entonces ahí Q' va a ser igual a 1 tonelada por metro lineal. Quiere decir que esta Q' que estamos viendo acá. Esa Q'. ¿Se entiende bien? ¿Se entendió mejor ahora, no es cierto? Vuelvo a repetir, si no es voladizo y hay otra viga acá, se toma el área de influencia. Si tuviéramos 4 vigas, 1, 2, 3, 4 vigas, esta área de acá se divide en 4 por el eje. Y para cada viga se tiene que tomar su área de influencia. ¿Se entiende? Bien. Ingeniero. Dígame. Ingeniero. Y si en un caso tuviéramos el primer caso de las 2 vigas más un voladizo de 1 metro, tomaríamos la mitad y los 1 metro los multiplicaríamos. En el caso que nosotros tengamos una viga acá y aparte de eso tengamos un voladizo, me está hablando un voladizo acá, ¿no es cierto? Sí. Ahí ese voladizo, tomamos el área de influencia de este lado, vamos a tener sobre esta viga una carga Q'. Entonces sobre esta viga vamos a tener la Q' debido al área de influencia y a esa Q' le sumamos el resto de la losa. Quiere decir que si esto es 1 metro por 0.25, entonces le vamos a sumar más 25. Vamos a tener la carga de esta parte de la losa, su área de influencia, y la carga de todo el voladizo, sumadas las dos. ¿Se entiende? Sí, Daniel. Bien. Por favor, si alguien no entiende, sin vergüenza, sin miedo, pregunte, que así no tardemos 20 horas, pero esto tienen que saberlo porque es muy importante. Ya tienen que pasar a hormigón sabiendo estos conceptos. Tienen que saber transferencia de cargas, sí o sí. Voy a asumir que me han entendido entonces. Entonces, de esa manera, cuando transmitimos la carga de la losa a la viga a través de sus reacciones me va a transmitir las cargas a las columnas y las columnas a su vez me van a transmitir las cargas a las fundaciones. Con eso tengo calculado toda mi estructura. Cuando se trata de viga continua, es una viga hiperestática. Trabajamos de la misma manera, calculamos las cargas y esta viga continua tiene más o menos su esfuerzo de momento de esa manera. Entonces, esto van a ser
los momentos máximos positivos, estos van a ser los momentos máximos negativos, y en función a eso se colocan las armaduras. Por eso es muy importante que lleguen a hormigón armado 1 dominando los esfuerzos internos. Si no saben esfuerzos internos, lastimosamente no están aptos para aprobar el curso. Bien, ahora cortante simple. Cuando dos planos próximos de una sección transversal en un elemento estructural se deslizan con movimiento relativo entre uno y otro, quiere decir como una cuchilla, se dice que el elemento está sometido a esfuerzos cortantes. Hagan de cuenta que esta es la parte frontal de una sección y me van a aparecer esfuerzos cortantes en los bordes de las secciones, generando que mi viga o mi elemento estructural se deforme de esa manera. Hagan de cuenta que mi viga está así, de esa manera. Entonces, debido a esos esfuerzos cortantes, esta viga se va a deformar de esa manera y va a intentar fisurarse. Aquí está un poquito medio chueco el dibujo, pero va a intentar fisurarse. Si trasladamos ese concepto a elementos estructurales, a una viga, podemos decir lo siguiente. Si yo tengo mi elemento estructural, tengo esa viga, aquí voy a tener mis apoyos, aquí voy a tener mis apoyos, que pueden ser una columna, lo voy a graficar de esa manera. Esa viga va a tener una carga. Vamos a hacerla de color rojo, la carga. Entonces, en los extremos, aquí, debido a esta carga, esto va a tender a fisurarse, a partirse. Por eso es que se dice que en los extremos el cortante es máximo. No le vamos a poner Q, le vamos a poner Q mayúscula. Entonces, y para que yo pueda prevenir este problema, yo le pongo, si esta es mi viga, voy a dibujarla de color café. Esas son mis vigas longitudinales de refuerzo. Y para prevenir el esfuerzo de corte, voy a ponerla con color, le coloco estribos. Y siempre estos estribos en los apoyos van a estar más apegados que en el centro. Los que tengan la posibilidad de visitar una construcción, fíjense que los extremos generalmente en los apoyos están más apegados. La sección transversal de esa viga se la podría definir de esta manera. La viga y los estribos. El estribo vendría por aquí, de esa manera. Y los fierritos
¿Se entiende para qué es el esfuerzo de corte? Entonces, con este esfuerzo de cortante, puedo calcular la separación que voy a tener entre estribo y estribo. Esta separación de acá. Y esa separación es la que tengo que colocarle a mi viga para el estribo. ¿Se entiende? De esa manera, nosotros podemos calcular los fierros para un elemento estructural. Si ustedes no saben diseñar una armadura, no saben diagramar un elemento estructural y le ponen los momentos al revés, puede ser desastroso. A eso se refiere con el esfuerzo de corte. Fíjense, esta es una falla en una viga por cortante. De esa manera puedo, yo para evitar ese tipo de problemas, tengo que calcular mis estribos para que costuren esa fisura, para evitar que esa fisura aparezca. Vendrían así más o menos los estribos. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Bien. Cuando hablamos de pandeo, generalmente hablamos del pandeo en columnas. Fíjense en la foto, en la parte derecha, de esa manera se me pandea una columna. ¿Y cuándo es que ocurre esta falla por pandeo? Cuando tengo elementos estructurales demasiado altos y poco rígidos. Cuando esta altura es elevada y la sección que yo tengo, la sección que se tiene, es pequeña. Entonces, en ese tipo de elementos se debe controlar el pandeo que se tenga que calcular. Si yo no controlo el pandeo, me pueden suceder este tipo de problemas. Para eso hay que darle mayor rigidez a la columna, quiere decir hacerla más robusta, darle mayores secciones. Si tengo columna alta, puedo considerar una columna alta a partir de los 5, 4,5, 5, 6 metros de altura. Entonces, ahí es necesario analizar el pandeo, que no es ni más ni menos, el pandeo es la flexión. Es como el momento flector que puede actuar sobre una columna. Muy parecido. Y por último tenemos la torsión, el esfuerzo torsionante. Si ustedes se fijan, el pórtico que tenemos a la derecha, tengo un pórtico con, podríamos decir, una escalera. O tengo esta H, este pórtico en forma de una H, con una carga al centro de esa viga. Esa carga me va a generar esfuerzos de torsión sobre esa viga. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo puedo yo calcular o cómo puedo yo contrarrestar los efectos de torsión? La torsión es un esfuerzo interno que me va a hacer girar mi elemento estructural transversalmente, haciendo que esto más o menos me aparezcan fisuras como las que vemos acá. ¿No es cierto? Entonces, si ustedes se fijan, hay una fisura media curva, pero media inclinada. Para eso le coloco estribos. Y aparte, lo que me ayuda a los efectos de torsión se conoce también con armadura de piel. Aquí se colocan armaduras de ayuda. Junto a las armaduras de refuerzo.
Entonces, para contrarrestar los esfuerzos de torsión, necesito colocar armadura de piel y necesito colocar la separación más corta entre cada uno de los estribos. Vuelvo a repetirles, simplemente lo que estoy haciendo es mostrarles para qué sirve cada uno de las solicitaciones o de los estados tensionantes de barras prismáticas o de elementos estructurales, si quieren llamarlo de esa manera. Esto es más o menos lo que se puede manejar con el efecto de torsión. Yo puedo tener este edificio de esa manera y qué sé yo, puede ser por el viento, puede ser por alguna acción sísmica, en fin, puede ser por cualquier cosa, se me puede distorsionar el edificio de esa manera. Fíjense en la foto de la derecha, por un asentamiento tal vez, se me está inclinando hacia la derecha, provocando efectos de torsión en el conjunto de toda la estructura. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes, sobre lo que hemos visto hoy día? Permítanme registrar, hay 5 puntos adicionales para Lía Pinaya e Isabel Bermúdez. Un segundito. Aquí estamos. ¿Está todo claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? Disculpe, ingeniero, buenas tardes. Tengo una consulta. Dígame. No es con respecto al tema, sino que yo recién adicioné la materia y me comentaron que realizaron algunos grupos y quería saber si a alguno le falta algún integrante para que pudiera entrar. Bueno, yo lo siento mucho, joven, pero eso tiene que averiguarlo usted en el grupo. Sí. Usted tiene que moverse, yo no lo puedo obligar no puedo obligar a nadie que lo ingrese a algún grupo, usted es el que tiene que moverse. ¿Cuál es tu segundo apellido, Lía? Recién has adicionado, Lía, ¿no? No, bueno, sí adicioné, pero hace varios días ya. Sí, porque no te tengo en mi lista. Te voy a poner, ¿cuál es tu Pinaya qué? Rivera. ¿Con B chica? Con B grande. Rivera Pinaya Lía con Marisela Lía. 5 puntos adicionales, ¿ya? Ya tenés 5 sobre 100. Y la otra señorita es Bermúdez, su segundo apellido. Núñez. A ver, Omar, si la tengo. Aquí está, Bermúdez Núñez, Isabel, ¿no? Sí. Participación, 5 puntos adicionales, ya tiene más 5. Bien, si no hay más preguntas, jóvenes, nos vemos el día lunes. Me gustaría que investiguen acerca de transferencia de cargas y lo pongan para su trabajo de lunes. Si no hay más preguntas, nos vemos el día lunes. Que tengan buen fin de semana. No se olviden, trabajo para el lunes, le adicionan transferencia de carga. Tienen que saber y dominar bien lo que es transferencia de cargas, porque en el examen voy a preguntar transferencia de carga, cómo se transfieren las cargas de las losas a las vigas en sus distintas opciones. Así que ya tienen para practicar, ¿ya? Que tengan buen fin de semana. Nos vemos. Nos vemos, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.